Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a prender la chispa de la intriga en más de uno. Si son fans de Can Yaman, o simplemente les gusta un buen misterio envuelto en glamour, prepárense, porque vamos a sumergirnos en unas misteriosas fotos que han aparecido en Brasil y que están haciendo que todos nos preguntemos, ¿qué está tramando nuestro galán turco? Si han leído bien, fotos misteriosas Brasil, Can Yaman, la combinación perfecta para encender la imaginación. Y antes de que nos perdamos en este fascinante enigma, no olviden darle ese poderoso botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y teorías. Vamos a ello. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un fenómeno global. Este actor turco ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, su increíble físico. Hemos seguido sus pasos en producciones como Erkencikus o Dolunay, y más recientemente su incursión en producciones internacionales ha puesto a todos los ojos sobre él. Su éxito trasciende fronteras, convirtiéndolo en uno de los rostros más reconocibles de la televisión turca a nivel mundial. Sus admiradores no solo lo aprecian por su actuación, sino también por su personalidad y su proyección mediática, que lo han convertido en una auténtica estrella. Pero hoy el foco no está en la pantalla, sino en un rincón del mundo muy particular, Brasil. Hace poco, de la nada, empezaron a circular unas fotografías de Can Yaman que nos dejaron a todos con la boca abierta y muchas preguntas. No se trata de un anuncio oficial, ni de un rodaje confirmado en tierras brasileñas. Son imágenes que parecen espontáneas, pero a la vez cargadas de un aire de misterio, como si fueran instantáneas tomadas en un momento íntimo, pero que por alguna razón han llegado a manos del público y los medios. En estas fotos, vemos a Can Yaman en diferentes escenarios brasileños. Algunas lo muestran en playas paradisíacas, con el sol acariciando su piel y el azul del océano de fondo, elementos que evocan el ideal vacacional. Otras lo sitúan en calles de ciudades vibrantes, donde el bullicio y la arquitectura local le dan un toque urbano a su presencia. E incluso hay algunas en las que parece estar acompañado, aunque las identidades de esas posibles compañías son, precisamente, uno de los grandes enigmas que envuelven estas imágenes. ¿Quiénes son las personas que comparten estos momentos con él? ¿Son amigos, colegas, o quizás alguien más cercano? La ambigüedad de estas tomas es palpable. Lo que más llama la atención es la ausencia total de contexto. No hay comunicados de prensa que anuncien su llegada, no hay menciones en sus redes sociales oficiales que expliquen por qué está en Brasil o qué está haciendo allí. Este silencio deliberado, o quizás simplemente una decisión de mantener un bajo perfil, por parte de su equipo o de él mismo, ha desatado una tormenta de especulaciones. ¿Está de vacaciones, buscando un merecido descanso después de intensas jornadas de trabajo? ¿Está visitando a alguien en particular, y si es así, a quién? ¿O será que hay un proyecto secreto en marcha, un nuevo papel que aún no se ha anunciado, y que lo ha llevado hasta el país de la samba, un lugar lleno de energía y oportunidades para el mundo del entretenimiento? Analicemos un poco estas imágenes con la lupa de la especulación. Algunas de ellas, como decíamos, lo muestran en entornos muy turísticos, playas de ensueño, paisajes icónicos. Sin embargo, su pose y su expresión sugieren algo más que un simple turista disfrutando del sol y la arena. Hay una intensidad en su mirada, una profundidad que puede interpretarse de muchas maneras. En otras, su semblante parece un poco más reflexivo, como si estuviera meditando sobre algo importante, o quizás está observando algo que nosotros no podemos ver, un detalle oculto en el paisaje o en la interacción que está ocurriendo. Hay una foto en particular que se ha vuelto viral y ha sido analizada hasta el último píxel, donde parece estar caminando con una persona a la que no se le ve el rostro con claridad. La silueta, la forma de caminar, la distancia a la que se encuentran, todo ha sido analizado por miles de fans en busca de pistas. ¿Podría ser una colega de profesión que se unirá a él en un futuro proyecto? ¿Un amigo cercano con el que comparte este viaje? ¿O quizás algo más, romántico, el inicio o la continuación de una relación que aún no se ha hecho pública? El hecho de que no haya una explicación clara y directa de su presencia en Brasil es lo que ha alimentado esta ola de intriga y ha encendido la máquina de las teorías entre sus seguidores. Los fans, como siempre, están a la altura de las circunstancias, demostrando su ingenio y su profunda conexión con la vida y obra de sus ídolos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y conjeturas. Algunos sugieren, con un enfoque más pro
profesional que podría estar preparándose para un papel que requiera un conocimiento profundo de la cultura brasileña, o que quizás está aprendiendo portugués de manera intensiva, un idioma que podría abrirle nuevas puertas en el mercado latinoamericano. Otros, más románticos y guiados por la pasión, especulan sobre un posible romance con alguna figura brasileña, y las fotos, en su ambigüedad, parecen dar pie a estas fantasías, alimentando la idea de un amor que cruza fronteras. Incluso hay quienes creen que podría tratarse de un proyecto benéfico o humanitario que aún no se ha revelado públicamente, algo que encajaría con la imagen solidaria que algunos actores proyectan. La verdad es que la imaginación vuela alto cuando se trata de Kanyaman, un personaje que despierta tanto admiración como curiosidad, y su visita a Brasil sin previo aviso es un cóctel perfecto para desatarla. Consideremos la posibilidad, cada vez más real en la industria audiovisual global, de un proyecto cinematográfico o televisivo. Brasil es un país con una industria audiovisual cada vez más relevante a nivel internacional, produciendo contenido de alta calidad que ha ganado reconocimiento en festivales y plataformas de streaming de todo el mundo. No sería descabellado pensar que Kanyaman, siempre buscando expandir sus horizontes profesionales, esté explorando nuevas oportunidades allí, o que haya sido invitado a participar en una producción brasileña de gran envergadura. Tal vez un remake de alguna telenovela clásica que conquistó a millones, o una nueva serie con tintes dramáticos o de acción que se desarrolle en ese exótico y vibrante escenario. Si ese fuera el caso, estaríamos ante un nuevo capítulo emocionante y ambicioso en su carrera, y estas fotos serían las primeras pistas, los sutiles indicios de algo grande que se avecina. El misterio, en este sentido, no solo genera expectación, sino que también puede convertirse en una estrategia de marketing indirecta, una forma inteligente de ir creando interés y anticipación antes del anuncio oficial, manteniendo al público cautivado y a la espera. Por otro lado, también está la faceta de su vida personal, un aspecto que, debido a su gran popularidad, siempre está bajo escrutinio. Kanyaman ha sido objeto de mucha atención mediática en cuanto a sus relaciones sentimentales, y cada paso que da en este ámbito es analizado con lupa. Si estuviera en Brasil por motivos personales, acompañado de alguien especial, es natural que busque discreción y privacidad. Y estas fotos, a pesar de ser públicas, quizás no revelan por completo la naturaleza de su visita o la identidad de su acompañante, permitiéndole mantener un velo de misterio sobre su vida privada. El hecho de que las imágenes no sean de alta calidad, y que a menudo se le vea de lejos o con un semblante que no delata emociones explícitas, añade esa capa adicional de enigma que invita a la especulación. ¿Está buscando un respiro lejos de los focos, un tiempo para él, lejos del estrés y la presión de su fama internacional? Brasil, con su incomparable belleza natural, su rica cultura y su ambiente acogedor, podría ser el lugar perfecto para desconectar, recargar energías y disfrutar de momentos privados, lejos de la vorágine mediática. Analicemos el impacto inmediato y la repercusión de estas fotos. Inmediatamente después de su aparición en la esfera pública, los hashtags relacionados con Kanyaman y Brasil se dispararon en las redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial. Los medios de comunicación brasileños, conocidos por su agilidad y su pasión por las noticias del espectáculo, y los medios turcos, siempre atentos a las andanzas de sus estrellas, así como los canales de noticias internacionales, empezaron a hacerse eco de la noticia, alimentando aún más la vorágine de especulación y generando debate. La figura de Kanyaman tiene un poder de convocatoria enorme, una capacidad innata para captar la atención del público, y cualquier movimiento suyo genera un interés masivo. Estas fotos, al ser tan misteriosas y carecer de una explicación oficial, han duplicado ese interés, transformando un posible viaje privado en un auténtico fenómeno mediático. Una historia que se cuenta y se reinterpreta en todos los rincones del mundo digital. Es fascinante ver cómo la ausencia de información concreta, el vacío, puede generar tanta conversación, tantas teorías y tanto interés. Ahora, ¿qué podemos deducir o esperar de todo esto? Lo más probable es que en algún momento la verdad salga a la luz, como suele suceder en el mundo del espectáculo. Ya sea a través de un anuncio oficial por parte de su agencia o productora, una declaración del propio Kanyaman a través de sus redes sociales, o incluso por un descubrimiento más concreto y detallado por parte de los medios de comunicación que siguen su pista. Lo que sí está claro es que estas fotos han logrado su cometido con creces: captar nuestra atención, generar curiosidad y mantenernos expectantes. Es ante lo que pueda suceder. La incertidumbre, la falta de respuestas inmediatas, es un ingrediente poderoso en la narrativa del entretenimiento.
Nos hace sentir parte de la historia, nos convierte en detectives que intentamos desentrañar un misterio, aportando nuestras propias hipótesis y conclusiones. Pensemos en la imagen que proyecta Can Yaman en la actualidad. Es un artista que se atreve a explorar nuevas fronteras, tanto en su carrera profesional como, aparentemente, en su vida personal. Su presencia en Brasil, un país tan diferente a su Turquía natal en términos de cultura, idioma y geografía, puede ser interpretada de muchas maneras. Podría ser un signo de su deseo de expandir su alcance cultural y profesional, de conectar con nuevos mercados y audiencias, o simplemente una muestra de su gusto por la aventura, la exploración y la búsqueda de nuevas experiencias vitales. La versatilidad y la audacia que ha demostrado en sus papeles en pantalla parecen reflejarse, cada vez más, en su vida fuera de cámaras, en sus decisiones personales y en su forma de afrontar los desafíos. Para los que seguimos su trayectoria con pasión y admiración, estas fotos son un recordatorio vibrante de que Can Yaman es un artista en constante movimiento, impredecible y siempre capaz de sorprendernos. No es un actor que se conforma con la rutina, con el éxito establecido. Busca nuevos desafíos, nuevas experiencias que lo impulsen a crecer y a reinventarse. Y Brasil, con su energía contagiosa, su diversidad cultural inabarcable y su riqueza natural, ofrece un escenario inmejorable para cualquier tipo de aventura, ya sea profesional, personal o ambas. Es un país que invita a la exploración, a la conexión y a la inspiración. Es importante recordar, en esta era de redes sociales y de inmediatez informativa, que la información puede ser tanto una bendición como una fuente de confusión. Las fotos pueden circular sin contexto, las interpretaciones pueden ser sesgadas y las especulaciones pueden crecer sin control, a veces de forma desproporcionada. Por eso en nuestro canal, siempre intentamos ofrecerles un análisis equilibrado, basándonos en lo que se sabe con certeza y en las posibilidades más lógicas, pero sin dejar de lado la chispa de la intriga y el misterio que ustedes tanto disfrutan y que hace que estos temas sean tan cautivadores. Buscamos un punto medio entre la información veraz y la imaginación que despierta un enigma. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión provisional sobre estas misteriosas fotos de Can Yaman en Brasil? Que son la prueba fehaciente de que el actor está viviendo algo interesante, algo significativo, en tierras brasileñas. La naturaleza exacta de ese algo sigue siendo un enigma, un velo de misterio que cubre los detalles, y eso es precisamente lo que hace este tema tan apasionante y digno de análisis. Podría ser un nuevo proyecto profesional que defina y eleve aún más su carrera a nivel internacional, o podría ser una etapa personal que disfruta con la discreción que su inmensa fama le permite y le obliga. Sea lo que sea, lo estaremos siguiendo de cerca, con la máxima atención, para traerles toda la información relevante y confirmada cuando esté disponible, para desentrañar este misterio juntos. La belleza de estas situaciones es que nos invitan a soñar, a imaginar las infinitas posibilidades que la vida de una estrella de su calibre puede ofrecer. Can Yaman es un artista que inspira, que cautiva, y su presencia en lugares exóticos y fascinantes como Brasil solo aumenta esa aura de misterio, aventura y glamour que lo rodea. Nos recuerda que a pesar de toda la atención mediática y el escrutinio público, hay facetas de su vida que permanecen privadas, y eso es algo que, como seguidores, debemos respetar, mientras disfrutamos del emocionante juego de la especulación y la intriga y compartimos nuestras hipótesis. Y hasta aquí nuestra inmersión en el fascinante misterio de Can Yaman en Brasil. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que se queden con la misma curiosidad y expectación que nosotros. ¿Qué creen ustedes que está haciendo Can Yaman en Brasil? ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir, alguna pista que hayan descubierto? Nos encantaría leer sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. Déjenos saber sus ideas, sus sospechas, sus deseos y sus predicciones. Su participación activa y sus valiosos aportes son lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y entretenido, no olviden darle ese generoso me gusta, que tanto nos motiva y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de Can Yaman, para que todos podamos debatir, especular y disfrutar de este enigma juntos. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra vibrante comunidad de amantes del entretenimiento, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias de impacto, más misterios intrigantes y más entretenimiento de primer nivel. Un abrazo virtual para todos y cada uno de ustedes.
Hasta la próxima.